¿Qué tal, amigos? Como sabéis, el 1 de noviembre celebramos un sorteo en el que dábamos la oportunidad de analizar vuestras partidas y los ganadores resultaron ser Nacho Carcamo, de Ciudad de Ancún, en la isla de Chiloé, en Chile, y Mariano Molina, de Ciudad de Córdoba, en Argentina. Hoy vamos a ver la partida del primero de estos dos jugadores, de Nacho Carcamo, que nos envía una partida, la verdad, muy interesante y yo creo que os va a gustar. Hay momentos muy instructivos que vamos a ver hoy aquí en este Círculo de Ajedrez Capablanca. Bueno, pues vamos a ver esta partida que José Ignacio jugó con las piezas negras contra un jugador llamado Cristian Vázquez en el torneo de Valdivia del año 2014, un torneo válido para el Elo de la Federación Internacional, suizo de 7 rondas, con ritmo de 90 minutos por cada jugador, más 30 segundos por jugada. Esta partida es muy importante para Nacho porque fue la última partida que tuvo que jugar para conseguir el rating de la Federación Internacional, el famoso Elo, el Elo FIDE. Nacho tiene un Elo FIDE ahora de 1726 y en esta partida se enfrentaba a un jugador pues ostensiblemente más fuerte, de más de 300 puntos que él, jugador de más de 2050 de Elo. La partida comenzó con E4 E5, la defensa escandinava que plantea Nacho, una de mis defensas favoritas, y después de peón por peón, dama por D5, caballo C3 atacando la dama, pues Nacho elige la variante más clásica, este dama A5. Otras posibilidades sería dama D6, la jugada favorita de Tibiakov, dama D8 también, una jugada que no hay que menospreciar, fue utilizada por nada más y nada menos que el campeón del mundo, Magnus Carlsen, para derrotar a Fabiano Caruana. Así que una jugada muy interesante también. Dama 5, como digo, fue la opción de Nacho, la línea más clásica, donde hay más teoría. Se continuó con alfil C4. Bueno, hay jugadores que retrasan el desarrollo del caballo para tratar de evitar la clavada en G4, así que es totalmente posible jugar así. Alfil C4, caballo F6, D4 C6, una jugada habitual en la escandinava que no solamente controla D5, sino que prepara la vuelta de la dama y a una casilla muy cómoda como C7. Caballo F3, alfil F5. Bueno, otra opción era alfil G4, porque por supuesto alfil por F7 no funciona aquí, porque después de caballo E5 habría dama por E5, y ahora vemos que aunque pierdan la dama, las negras la recuperan inmediatamente con alfil por D1, así que era una opción también clavar en esta posición. Pero Nacho decidió hacer alfil F5, una jugada igualmente válida. Enroque, E6 y caballo E2, una jugada que me gusta mucho. Me imagino que las blancas habrán jugado ya esta posición más veces, porque es una jugada de mucho entendimiento posicional, porque el caballo en C3 aquí está abanicado por este peón de C6 y no tiene grandes perspectivas. Y no solamente eso, sino que además está bloqueando el peón alfil dama de las blancas y no permite que participe, por ejemplo, en la defensa del centro. Y con esta jugada no solamente se consigue eso, sino que además el caballo pues busca mejores pastos en el flanco de rey donde puede molestar al alfil de Nacho. Así que una jugada que me gusta mucho, ese caballo E2. Alfil D6, caballo G3, atacando el alfil. Alfil G4 y H3. Y ahora vemos la fuerza de este caballo de G3 que no permite que se mantenga la clavada porque está controlando H5. Así que aquí las negras tuvieron que ceder la pareja de alfiles con alfil por F3 y dama por F3. Se continúa la partida con enroque, C3. Una jugada que también me gusta mucho porque quizás a alguien le apetezca desarrollar el alfil, ¿no? Por ejemplo, alfil E3, la única, o bueno, alfil F4 sería otra opción. Pero el problema es que el blanco todavía no sabe si el alfil le va a venir mejor en G5, en F3, en D2. Entonces hace una jugada que sí que sabe que va a estar bien siempre, C3, defendiendo el centro. Y esto es importante. Tenemos que tratar de hacer primero aquellas jugadas que desarrollen piezas que sabemos ya dónde van a ir. Cuando hay alguna pieza que todavía no tenemos claro dónde colocarla, es mejor esperar para desarrollarla una vez que los acontecimientos nos determinen claramente en qué casilla va a estar mejor colocada. Así que C3 es una jugada que también me gusta mucho. Dama C7. Y ahora aquí las blancas optan por alfil D2. Quizás un poquito más activo era alfil G5, pero bueno, no está mal este alfil D2. Caballo BD7. Y ahora llegamos al primer momento importante de la partida.
Ambos jugadores han acabado su desarrollo, están enrocados, tienen fuera ya todas las piezas menores y las torres conectadas. Me gustaría que pensaseis qué hacer aquí con las blancas. Bueno, pues este es el momento clave porque las negras, al haber ya acabado prácticamente todo su desarrollo, únicamente les quedaría colocar alguna torre en el centro, están ya preparadas para llevar a cabo las molestas rupturas, en concreto aquí C5. El negro está controlando muy bien el posible avance del peón de dama con todas estas piezas controlando D5, pero a la vez en estas estructuras también se prepara en algún momento para contragolpear en el centro. Y en este caso C5 es muy fuerte porque existen además rayos X de la dama contra el alfil. El blanco no puede en realidad evitar que se produzca este tipo de rupturas y entonces tiene que asumirlo, que esta ruptura va a aparecer en el tablero, pero sí prepararse para poder responder a ella de la mejor forma posible. Y por supuesto aquí nos molesta que el alfil esté bajo estos rayos X de la dama y por lo tanto habría que retirarlo. E2 sería una casilla muy pasiva porque además bloquearía una posible torre N1, así que las casillas serían o D3 o B3. El problema de D3 es que después de C5 las blancas tienen dos opciones. Una, o dejar que el negro les deje con el peón aislado después de peón por peón y peón por peón, o la segunda opción, tomar en C5. El problema es que ahora aquí, si se toma en C5, existe este caballo E5 molestando mucho a la dama y al alfil. Así que la mejor jugada aquí es alfil B3. Una jugada que, por ejemplo, pudimos ver en la partida de Fischer contra Gligoric. Una jugada de espera para poder reaccionar de la mejor manera posible cuando algo moleste a ese alfil. En este caso, después de este C5, peón por peón, caballo por C5, podríamos ver este alfil C2. Y vemos como el alfil español se ha salvado de la acción del caballo y ahora ha hecho un pequeño cambio de diagonal y se prepara para atacar el punto H7. Aquí, en esta diagonal, estaba mordiendo cemento, este peón de E6, pero ahora aquí, desde C2, tiene muchas mejores perspectivas. Así que esta sería la mejor jugada aquí de las blancas. Sin embargo, el blanco jugó aquí torre a E1 y permitió que Nacho rompiese aquí con C5. ¿Por qué esta torre y no esta? Me imagino que el blanco pensó así. En algún momento quizás el negro me cambie en G3 y entonces tomaré con el peón de F y la torre estará bien en F1. No obstante, a mí me gustaba más en todo caso llevar la otra torre, porque no me importaría, si el negro está dispuesto a cambiarme el alfil aquí, no me importaría tener luego, si acaso, que volver con la torre a F1. Pero bueno, como digo aquí, la jugada correcta hubiese sido alfil B3, ¿no? Pero después de este torre a E1 se produjo C5. Y ahora las negras aprovechan esa oportunidad de utilizar los rayos X para obligar a las blancas a quedarse con un peón aislado. Después de este C5 tuvo lugar alfil D3, peón por peón y peón por peón, y dama B6. Y vemos como ahora aquí Nacho empieza a presionar tanto el peón aislado en D4, este Isolani, como también esta debilidad en B2. Las blancas defienden ambas con alfil C3 y ahora caballo D5, una jugada muy buena. El caballo, una vez más, a la sombra de este peón de D4, controla una casilla muy importante y evita la posible ruptura en D5. Las blancas juegan aquí caballo D4 y ahora aquí el negro comete una pequeña imprecisión. Y es que Nacho juega este alfil C7, pero era mejor, en todo caso, si se quiere mantener el alfil E7, controlando la casilla G5 y evitando que el caballo pueda incorporarse a un ataque en el flanco de rey. Este alfil C7, el problema que tiene es que deja todas las piezas del blanco en el flanco de dama y queda un poquito desprotegido ese flanco de rey, como vamos a ver ahora. Después de alfil C7, la partida continúa con dama H5, una jugada que en principio, bueno, parece que es verdad que de momento no ataca H7 porque caballo F6 se respondería con caballo por defendiendo H7, pero es molesta, porque en algún momento caballo G5 ya puede poner al negro en problemas. Pero permite, parece, caballo F4, atacando el alfil y la dama. Lo que pasa que esto resulta pues no ser tan convincente para las negras. Nacho jugó este caballo F4, pero después de dama F3, caballo por D3, dama por D3, nos encontramos con que ahora el blanco se puede deshacer del peón aislado con la famosa ruptura D5, abriendo además el alfil de C3, y el negro, al haber perdido ese caballo de D5, no tiene ahora posibilidad de evitar la ruptura. Nos encontramos, en cierto modo, con los roles cambiados en una situación similar a lo que pasaba cuando el negro iba a hacer C5. Ahora aquí el negro debería admitir que va a aparecer D5 en el tablero y al menos prepararse de la mejor manera posible. ¿Cuál era esta? Pues llevando una torre al centro, por ejemplo, torre F de 8 o torre A de 8, una de las dos.
Y de modo que, bueno, vamos a poner, por ejemplo, esta. Y después de D5, peón por dama por, poder jugar una jugada como caballo E5, atacando la dama con rayos X, quizás pudiendo saltar a D3. Sin embargo, el negro hizo aquí una jugada un tanto débil. Alfil D8, una jugada extraña, interrumpe las torres y, bueno, controla G5, pero no parece la mejor forma de jugar. Además, permite este D5. Lo que pasa es que el blanco desaprovecha totalmente la oportunidad. En vez de hacer aquí D5, juega torre E3. Y vamos a ver cómo Nacho rápidamente aprovecha para reconstruir su posición. Juega caballo F6, ahora ya controla D5. Y después de torre G3, caballo por E4, dama por E4, el alfil llega a F6 ahora sí y defiende muy bien la posición. Torre D1, torre CD8. Bueno, el rey así tiene posible escapatoria hacia F8. Y ahora las blancas utilizan la última oportunidad, que desaprovechan la última oportunidad que tenían aquí. Había que tratar de construir ese de D5, por ejemplo, una secuencia sería dama F3, amenazando dama por F6, y ahora el negro se quitaría de la clavada, porque bueno, vemos que ahora aquí no podría tomar por culpa de que el peón de G7 está clavado, por eso esta jugada rey H8, una forma típica de luchar contra estas situaciones, porque ahora sí que ya no es posible dama por F6, pero ahora sí el blanco podría romper con D5. Sin embargo, el blanco pierde esta última oportunidad que tenía y juega torre D3, torre 1 D3, y ahora Nacho se lo va a impedir ya de una vez y por todas con este torre D5. Y vemos que ahora ya va a ser imposible para las blancas volver en toda la partida a hacer esta ruptura de D5. Así que una jugada muy buena por parte de Nacho aquí, ese torre D5. Se siguió con torre G4, torre D8, doblándose sobre el peón. Y las blancas se doblan, pero vamos a ver que van a morder aquí granito, porque después de este G6 tenemos mucha fuerza, la dama, las dos torres luchando contra auténtico cemento aquí. Un simple peón anula las tres piezas mayores. No obstante, las blancas tratan de abrir a toda costa este flanco rey con H4, pero fijaos, la fuerza de la torre de D5 es tal que además controla también la posible ruptura con H5. Un error muy grande aquí, por supuesto, sería este H5. Ya vimos que en algunas ocasiones es normal ante H4 para H5 responder con H5. Sin embargo, aquí sería un error. A ver si alguien se da cuenta de por qué es esto. ¿Qué haréis aquí con las blancas? Bueno, pues el error es que se desprotege G6 y ahora sería posible este sacrificio. Torre por G6, peón por dama por, y vemos que ahora no se puede, por supuesto, cubrir con el alfil por mate, y cualquier jugada rey H8, rey F8 seguiría dama por F6 jaque, etc. Y bueno, esto sería terrible para los intereses del negro, ¿no? Pero bueno, Nacho se da aquí cuenta de que no puede hacer esto, hay que tener cuidado hasta el final, y por supuesto mantiene la sangre fría y no le importa que puede haber algún H5 porque la torre lo defiende, etcétera, y lo que hace es tomar el peón, alfil por D4, ganando por fin ese peón aislado. Se continúa con torre F4, porque se estaba atacando F2, alfil por C3, B por C3, torre D1 jaque, rey H2, torre F1, atacando F2, torre Gf3, no solamente defiende, sino que también ataca F7, pero una vez más, las dos torres están chocando contra auténtico granito aquí, contra este peón de F5 ahora, que obliga al blanco a mover la dama. Tiene lugar dama C4. Torre 8 D1, preparándose para dar este jaque en H1. Y la verdad es que la posición del blanco aquí es muy difícil. Y decide, por lo menos ya que tiene estas dos torres luchando contra un peón que es incomestible, pues juegan torre D4, tratando de aliviar un poco la posición. Pero vamos a ver que Nacho no les va a dejar respirar aquí. Torre H1 jaque, rey G3, torre por D4, C por D4, y ahora una jugada muy buena, dama D6 jaque. Y vemos que el rey está casi en una red de mate y la única posibilidad de defenderse es este torre F4, bloqueando el jaque. Pero la torre ahora está clavada y Nacho acaba la partida en gran estilo, con una pequeña combinación de esas que tanto gustaban a Capablanca. Vamos a ver si podéis encontrar la jugada aquí de Nacho. Bueno, pues la jugada de las negras fue este bonito torre por H4.
una pequeña combinación. Vemos que no es posible ahora torre por h4 porque la torre estaría clavada y rey por h4 dejaría desprotegida la torre. Así que el blanco, bueno, decidió aquí intercalar alguna jugada intermedia, dama c8, pero vemos que simplemente rey g7, dama por b7, rey h6, ya no hay más jaques y la amenaza persiste, rey por h4, dama por f4, jaque, rey h3, y ahora una jugada también muy elegante, g5, y se amenaza dama h4 mate. Las blancas, por supuesto, aquí están ya totalmente perdidas, no hay nada que hacer, pero bueno, decidieron hacer g4. Nacho juega dama por f2. Había otras maneras de ganar, pero esta es tan válida como cualquier otra. Y después de esta jugada, el negro comete un último error. El blanco comete un último error. Juega aquí dama e7 y permite que Nacho acabe la partida con un bonito mate en 2. Sobre todo a aquellos que estéis empezando, os invito a tratar de encontrar aquí el mate en 2 del negro. Bueno, pues lo que tuvo lugar fue este famoso mate de las charreteras, después de peón por peón jaque, rey por peón, tuvo lugar dama g2, el famoso mate de las charreteras, acabando aquí la partida de una forma muy bonita. Bueno, pues enhorabuena Nacho por esta partida, que como veis nos ha dejado algunos momentos realmente instructivos. Si te ha gustado el vídeo, te agradecemos que nos apoyes dándole like. Tan solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba. Es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Y también puedes compartirlo con otros amigos que juegan al ajedrez. Si eres nuevo, te invitamos a que eches un vistazo al resto de nuestro contenido. Quizás encuentres algo que te ayude a mejorar tu ajedrez. Y sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí, en este círculo de ajedrez capa blanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo, con ajedrez para todos.